Buenos días por la mañana, mi gente bonita, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Yo hoy me encuentro en otro lugar súper bonito. Ya se está acercando la primavera y comienza a florecer y definitivamente aquí se respira vida. Es maravilloso, es maravilloso. Y hoy me encuentro súper motivada a hablar acerca de las historias que nos contamos. Nos fascinan las historias. Tú te cuentas tu historia, yo me cuento mi historia, la gente en general se cuenta su historia. Y me refiero a ese diálogo interno que es permanente, recurrente, constante, que todo el día está allí, no para. Todos los días nos estamos contando cosas, porque ciertamente todos los días nos pasan cosas. Y además de eso, nos contamos cosas, historias de aquello que ya pasó. Es decir, de esas experiencias, de esas circunstancias que ya hemos vivido. O sea, que nos fascinan. Estamos allí dándole y dándole. ¿Y qué sucede? Hay historias que son positivas. Son esas historias potenciadoras que más bien promueven en nosotros un estado de bienestar, de evolución, de progreso. Y que a la vez nos permite establecer una relación adecuada, satisfactoria, funcional con nosotros mismos, con las demás personas y con el mundo que nos rodea. Y además de ello, también hay historias negativas, limitantes, y que son esas historias que van a promover en nosotros un estado de involución y de malestar. ¿Qué sucede? Todas estas historias van a estar fundamentadas en nuestra percepción de la realidad. Todas las personas percibimos la realidad de una manera distinta, diferente, muy particular, es muy personal. ¿Y a qué se debe todo esto? A que todas las personas tenemos filtros mentales, que son nuestras creencias, nuestros valores, expectativas, experiencias, juicios, estados emocionales. Y ante una situación, ante una circunstancia, nosotros vamos a procesar toda esa información a través de estos filtros. Vamos a filtrar esa información. Y en base a eso es cuando vamos a interpretar la realidad. Es cuando vamos a otorgarle un significado. Vamos a valorar la situación como es o cómo debería ser según nuestra perspectiva. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no es lo que sucede allá afuera, no es lo que está pasando, es el tipo de relación que nosotros establecemos con eso que está pasando. O sea, no es lo que sucede allá afuera externamente, es lo que sucede aquí, internamente, ante esa situación. Es decir, que va a depender de cómo gestionemos nosotros todo eso. Y dependiendo de eso, obviamente esto va a tener una influencia directa en el nivel de satisfacción o insatisfacción, de bienestar o de malestar que nosotros reflejemos y tengamos en nuestra vida. ¿Qué sucede? Que la mente tiene una característica súper fundamental, y es que todo se lo cree. Todo se lo cree. Es decir, ella carece de esa habilidad para distinguir entre lo que nos conviene o lo que no nos conviene, lo que es bueno para nosotros, lo que no es bueno para nosotros, lo que merecemos, lo que no merecemos, lo que nos conviene, lo que nos perjudica. No, ella obedece, es muy obediente, demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de esa interpretación, ella se lo va a creer y eso es lo que vamos a reflejar en nuestra vida. Entonces me pregunto, ¿cuál es esa historia que nos estamos contando repetidamente y que estamos manifestando en nuestra vida? Estamos reflejando, manifestando en nuestra vida esa historia. ¿Cuál es esa historia? ¿Cuál es esa historia recurrente, repetitiva, que venimos arrastrando desde hace muchos años? ¿Cuál es? Quiere decir
que va a depender de nosotros, de la decisión de nosotros, si convertimos a nuestra mente como un aliado y que juegue pues a nuestro favor o en nuestra contra, y convertirnos en prisioneros, en víctimas de nuestra mente. Entonces, ante esta realidad, ¿qué quieres hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué decidimos hacer? Porque hay una diferencia muy grande entre el querer y el hacer, en el decidir, perdón, entre el querer y decidir. Querer implica un deseo y ya, y se queda allí. En cambio, decidir tiene implícito generar acciones para ver en nuestra vida un cambio, una transformación. Entonces, quiere decir que es cuestión de decisión, de elección. Porque todos tenemos el poder, la potestad y la libertad de elegir. De elegir qué pensar. Tenemos la capacidad y la potestad de elegir nuestros pensamientos, de elegir cómo vamos a interpretar una realidad y de elegir cómo vamos a reaccionar ante determinadas circunstancias. Eso lo podemos elegir. Tenemos la total capacidad. Tan es así que en un momento de nuestra vida decidimos crear una historia, diseñar una historia, mantenerla, repetirla. Quiere decir que también tenemos la capacidad, y estoy totalmente convencida de ello, de transformarla, de cambiarla, de sustituirla, de reemplazarla por una mucho más funcional, más objetiva, que le venga bien a nuestra vida. Paradójicamente, hay historias que son negativas y hemos establecido cierto apego con ellas, porque es que las venimos repitiendo desde hace años, que hasta ya sentimos que forman parte de nuestra vida. Las sentimos muy nuestras, nos identificamos con ellas y hasta tenemos la creencia errónea y limitante por demás de que al dejar de escucharlas y de repetirlas, nos seremos desleales a nosotros mismos. Porque sentimos que perdemos nuestra identidad. Sin embargo, nuestros pensamientos no nos definen. Te invito a que establezcas un diálogo con tu mente, a que le plantees que en ese momento de tu vida decidiste creerte esa historia, decidiste comprarla, porque en ese momento disponías de determinados recursos y de un nivel de conciencia y tomaste esa decisión, y eso está bien. No obstante que ahora tú decides asumir el mando de tu vida, el control de tu vida, que tú decides gobernar tu vida. Porque ahora dispones de mayor conciencia, de otros recursos, de otras herramientas, y que ahora tú decides que tu vida tenga una dirección mucho más positiva. Eso es posible de hacerlo. Yo considero que la conciencia es el antídoto para solventar todo esto. Que enfoquemos nuestra mente, que acallemos la mente, que mantengamos el silencio, que exploremos esas creencias, esos pensamientos, esas historias, de dónde proviene, para qué está allí, a quién se la compré. Porque definitivamente aquello que tenemos inconsciente nos va a limitar, y aquello que hacemos consciente nos capacita para crear y generar cambios importantes en nuestra vida. Todo es posible con conciencia, con compromiso, aceptándolo, reconociéndolo. Así que por favor, recuerda que tu vida es un reflejo de tu historia y que si cambiamos nuestra historia, podemos generar cambios maravillosos en nuestra vida para vivir la vida que queremos, que merecemos y que por demás tenemos derecho de vivir. Así que te animo a que crees tu propia historia basándote en aquello que sabes que quieres y que mereces en tu vida. Te deseo un día súper maravilloso, un día súper feliz, y será entonces hasta una próxima oportunidad. Un abrazo muy grande. Adiós.